Bien, como hablamos anteriormente, el jinete del caballo blanco, según las escrituras, debe de ser el anticristo. Les voy a explicar por los motivos nuevamente. En el versículo 12 encontramos el pasaje que dice así: y miré y he aquí un caballo blanco. Estamos conscientes que el blanco simboliza pureza, habla de santidad, el blanco habla de paz. Estamos conscientes de eso y por lo tanto creemos que no es suficiente motivo para decir que está hablando aquí de Jesús. Es cierto que lo asocian con Jesucristo por el capítulo 19:11 de Apocalipsis, donde sale un caballo blanco según las Sagradas Escrituras, y de ese momento en adelante ya muchos creen que tienen suficiente material para sostener que es Cristo. Otros dicen que es el Evangelio que sale a ser anunciado por el mundo entero. Pero analicemos el texto. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Como dije anteriormente, el Señor no está asociado con arcos. Siempre que en la palabra de Dios aparece un arma de guerra en la cual se apoya las Escrituras para hablar de Dios, es específicamente la espada. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos textos como Hebreos 4:12, como dije anteriormente, porque en Hebreos 4:12 encontramos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. También en Efesios 6:17 encontramos cuando Pablo escribe: y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que cuando en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, se nos habla que de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, está hablando específicamente de la palabra del Señor. Entonces, siendo esto así, seguimos leyendo. Y le fue dada una corona. Aquí les explicaba que el mundo jamás le dará al Señor el reconocimiento de coronarse como Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, la poderosa batalla que se va a dar en la Tercera Guerra Mundial es para tomar los reinos del mundo. Y no solamente eso, sino que en un análisis también que nosotros hacemos cuando hablamos del milenio, la Biblia dice en cuanto al milenio que después de 1000 años el diablo es suelto de su prisión de 1000 años, la prisión donde fue encarcelado al finalizar la Tercera Guerra Mundial. Y dice la Biblia que saldrá a engañar a las naciones. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que lo aceptarán y se rebelarán contra el Señor. Y entonces en la Cuarta Guerra Mundial Dios enviará fuego del cielo y los consumirá. Como pueden darse de cuenta, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, siempre ha tenido un rechazo a Dios. Veamos históricamente, Dios determina en Génesis capítulo 7 exterminar el mundo en agua por el pecado del hombre. Destruyó 2 ciudades por el pecado del hombre. Sacó a los cananitas de su tierra por su pecado. Estas naciones que ustedes van a poseer, agoreros y adivinos oyen, mas así no les ha enseñado a ustedes Jehová vuestro Dios. Entonces nosotros encontramos en la forma permanente que todo lo que el hombre hace en sí no es bueno. Siempre el hombre tiende a ir contra Dios. Y aquí le dan el reconocimiento a un personaje y se cumple Juan capítulo 5, versículo 43. Mas otro viene en su nombre y a ese sí los recibirán. La palabra otro que aparece allí es Agios, que significa otro de mi nación y de mi linaje, hablando del anticristo. Ahora, la Biblia dice aquí, y le fue dada una corona. El mundo le da una corona. En griego, la palabra estépanos, que habla de una corona de corta duración. En el Coliseo, cuando los corredores llegaban a la meta, se les entregaba un estépanos, que es una corona de guirnalda, una corona hecha de ramas muy hermosa, a las cuales se le ponían cierta cantidad de flores pequeñas, y se le conocía a estépanos como corona de corta duración. Dos días y medio después estaba marchita. Aquí dice que a este señor que sale en el caballo blanco, el mundo lo recibe y lo corona con un estépanos, con una corona de corta duración. De hecho, la Biblia dice que su reino mundial será solamente de 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, sacándolo a la luz del calendario del Señor, que son 30 días por mes. Entonces, salió venciendo y para vencer. ¿A quién venció este hombre? Número 1, a los que se le podían oponer políticamente. Y número 2,
a los que se les podían oponer hablando cristianamente. Pues según el Evangelio de Mateo, capítulo 25, habla de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Allí la palabra de Dios nos enseña a nosotros que muchos se van a quedar por descuido espiritual. Miremos el texto bíblico. Lo tengo en la mente, así que no se preocupen, pueden buscarlo. Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero eran vírgenes. ¿Qué significa vírgenes? No habían sido manchadas por el mundo, no vivían en pecados graves, pero tenían un problema, 5 de ellas, que no cuidaron su vida espiritual. Eran sumamente descuidadas con su vida espiritual. Y cuando el Señor vino y se llevó al pueblo de Él al cielo, ellas automáticamente se quedaron. Esa cantidad enorme de creyentes que se quedarán en este mundo van a enfrentar los tiempos de tribulación, donde solamente negando a Cristo podrán comprar, vender, podrán comer. En base a lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, que se llevará a cabo en ese momento, se va a desarrollar un sistema económico mundial donde el dinero no existirá, donde no existirá la moneda, y todo se hará a través de un rayo láser, de una marca y de una computadora. Ya no existirá más dinero en la calle. Eso no solamente acaba con todo lo que es la prostitución, la drogadicción, el robo, etcétera, 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 sino que también eso va a identificar quiénes son creyentes y quiénes están dispuestos a volver atrás para poder comer un bocado de pan. ¿Se salvará gente en el periodo de tribulación? Déjeme decirle que Apocalipsis 6 dice que sí. Las almas que llegan debajo del altar y que están pidiendo justicia son aquellos que han sido, según la Biblia Valera, decapitados, pero el griego dice degollados. Llegarán a la presencia del Señor. Ellos no pertenecen a la iglesia y no participarán de las grandiosas bodas del Cordero. Ellos pertenecen a aquellos que se quedaron por causa de su descuido espiritual. Y dice la Biblia que después que salió venciendo y para vencer, entonces se da a conocer mucho más a nivel mundial. Este es el primer jinete del libro Apocalipsis. Teológicamente considero, y a la luz del análisis en griego, que se refiere al anticristo. Veamos el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo, traducido es rojo, sangre, porque es sangre lo que se va a derramar. Y luego que este caballo sale, inmediatamente sale este caballo, la paz que había en la tierra se pierde inmediatamente. Y empieza una guerra que va a alcanzar muchas naciones, pues se le dio una gran espada, hablando de una guerra bastante grande. Aquí voy a dar mi posición muy personal. Es aquí donde yo considero que se debe de llevar la guerra conocida como la guerra de Gog y de Magog. La guerra de Rusia contra Israel. La guerra de Rusia con naciones árabes, africanas y del norte de Israel que están alrededor de Rusia, que marcharán hacia Israel. Considero que deben ser alrededor de 20 naciones o un poquito más. En esa guerra, según la palabra del Señor, Rusia llenará todos los montes de Israel de sus grandes ejércitos. Pero en esa guerra, Rusia no llegará a Jerusalén. Algunos asocian esta guerra con la Tercera Guerra Mundial, pero no es así. En la Tercera Guerra Mundial, el anticristo llega a Jerusalén. Según Zacarías capítulo 14, lanza 2 ataques el anticristo sobre Jerusalén. En el primer ataque lleva cautiva la mitad de la ciudad y las mujeres son violadas en la calle, y lógicamente, como una burla de Satanás y del anticristo, esta guerra debe de ser filmada. El siguiente día el ataque debe comenzar muy temprano por la mañana. El segundo ataque, el profeta dice: y al caer la tarde habrá luz. Quiere decir que antes
o después del mediodía se da la aparición del Hijo del Hombre en el segundo día de batalla. Léase Zacarías capítulo 14 y allí lo va a encontrar. Luego usted puede leer Isaías capítulo 63 y verá lo que es el final de la batalla con el libro de Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 en adelante. Cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente decía: ven y mira, un caballo rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En esta guerra de Rusia contra Israel se demoran 7 meses enterrando los cadáveres, y dice la Biblia que aún buscarán gente a jornal para que les ayuden a enterrar cadáveres. No solamente eso, sino que Dios enviará las fieras del campo y las aves inmundas que comen todo tipo de animales muertos para que ayuden a desalojar la tierra de la gran matanza que se está dando en ese momento. Entonces habrá miles de cadáveres. Yo creo yo, que con la cantidad de naciones cuyos ejércitos viajan hacia Israel, debe haber por lo mínimo 1 millón de tropas involucradas allí. Bien, es lo que yo veo aquí. El anticristo sale hablando de paz mundial, hace un tratado con Israel y con el Medio Oriente. Ellos bajan las armas y todo está en paz. Entonces el capítulo 38 y 39 del profeta Ezequiel dice: y yo pondré en tu corazón pensamientos contra mi pueblo Israel. Entonces estas naciones suben pensando que pueden destruir al pueblo de Israel. La Biblia señala entonces que se lanza el ataque, pero Dios, a través de 3 juicios determinantes, salva la vida de su pueblo, y Él mismo expone a muerte a aquellas naciones que se han levantado contra la nación judía. Por eso dice el texto bíblico: una gran espada va a cubrir naciones en cantidad esta guerra. Israel estaba confiada, hubo un tratado de paz, Rusia dijo: voy contra él, está confiado, inclusive no tiene muros. Ustedes saben que Israel ahorita no está confiado y tiene muros. Lo único que puede derribar los muros de Jerusalén, y lo único que puede hacer que Israel destruya sus armas nucleares y de destrucción masiva que pueda tener, es un tratado de paz. Un tratado de paz que obligue a las naciones del mundo entero, las potencias mundiales, a destruir sus armas de destrucción masiva. Mientras eso no exista, Israel jamás en la vida estará tranquila ni estará en paz. Entonces quiere decir que el ataque de Rusia hacia Israel debe de llevarse después que el anticristo firme el tratado de paz, no antes. Ahorita, en este momento, no importa lo que diga Donald Trump, no importa lo que diga el señor Vladimir Putin, no importa lo que digan las naciones de Oriente Medio, la ONU, la OTAN, la OEA, no importa lo que las grandes organizaciones mundiales digan. Una cosa sí es cierta: en este momento Israel nunca bajará sus manos, nunca destruirá sus muros, y está pendiente segundo a segundo para salvaguardar a su nación. La única forma que Israel baje las manos y destruya los muros que ha construido es por un tratado de paz, y ese tratado de paz viene de camino. Mejor aún, la Biblia en Daniel 9:27 dice que este personaje del caballo blanco va a confirmar un tratado de paz. Confirmar significa que el tratado ya existe, pero nunca ha sido respetado. Si no ha sido respetado, lo será el día que este personaje aparezca. Vamos ahora al tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, 1 denario. 6 libras de cebada, 1 denario. Pero no dañes el vino, ni dañes el aceite. Está hablando de la inflación en los últimos tiempos. Una paz efímera, una guerra extraordinaria que producirá una tremenda hambre en la tierra. El hambre será tan grande que cuando nosotros buscamos en la Biblia lo que es
Un denario, nos damos de cuenta que el denario es el salario de un día de trabajo. Quiere decir que se acercan tiempos en que 2 libras de arroz valdrá el salario de un día de trabajo. Posiblemente 2 libras de harina, el salario de un día de trabajo. Entonces, ¿con qué se compra la carne? ¿Con qué se compra el azúcar? Si nada más 2 libras de arroz se lleva lo que se gana en un día. Se avecinan tiempos terribles de hambre. Por eso les estoy predicando que no estamos en la tribulación, hermanos, hermanas, amigos que nos miran en diferentes lugares. No estamos en la tribulación. Estamos en el preámbulo. Estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos que nos gritan que la tribulación viene de camino. Si en este momento estamos encuartelados en nuestras casas, si en este momento se tiene miedo de que los supermercados se vacíen, si en este momento se tiene temor de que las reservas que existen en los diferentes países de alimentación no puedan soportar una cuarentena al paso que vamos, imagínese por un momento los días que van a venir. Imagine por un momento los tiempos que se acercan a su vida. Y tristemente, y no es que tenga ganas de hacerlo, pero recuerdo las profecías de los profetas que nosotros tenemos en este mundo, que no son profetas, pero se autoproclaman profetas. El mensaje céntrico, el céntrico mensaje de ellos era este: lo mejor está por venir. Invitan predicadores a Panamá, a nuestro país, y lo televisan. Y estos predicadores que trajeron a nuestro país en un evento conocido como Iglesia, todos ellos, al final de su mensaje, se mantenían en un solo tema central. Tú eres grande, te vas a desarrollar, no te van a conocer así, el empresario que hay en ti, días buenos vienen, lo mejor está para tu vida, si supiera lo que Dios puede hacer contigo. Solamente mensajes que están endosados para ser enseñados al corazón del hombre, para hablar de la grandeza humana, del desarrollo humano, el mensaje humanista o el mensaje griego, que se traducía también de esa manera. Qué tristeza cuando la Biblia se pierde del púlpito. No importa cuánto dinero tenga quien lo predique, ni cuán famoso sea, la verdad no se circunscribe a quien sale por televisión o a quien sea millonario, sino a quienes estudian con responsabilidad, respeto y temor la palabra de Dios. Miraba una profecía de Ronnie Chávez para el 2020, donde Chávez decía que en este 2020 las mujeres iban a desarrollarse empresarialmente y que todas las iglesias deberían prepararse con grandes cantidades sobre, porque en gratitud ellas iban a dar muchos diezmos y muchas ofrendas. Ronnie Chávez es un hombre que se hace llamar profeta, se autoproclamó profeta hace algunos años atrás, desviándose del mensaje y apartándose del mensaje del arrebatamiento de la iglesia, después de haber escuchado a gente como Kenneth Copeland, que fue alumno de Kenneth Hagin, el cual se desvió, y antes de morir él aceptó que se había desviado, que pedía perdón y le pedía a todos los predicadores que hablaban de prosperidad que abandonaran ese mensaje que él sabía perfectamente bien que no era de Dios. Miré una enseñanza de enlace hace un par de días que ya se había dado, donde el predicador hablaba del poder de la mente, cosa que la Biblia nunca lo menciona, porque la mente no fue creada para desarrollar poder, sino para pensar y calificar el pecado, apartarse de él y reaccionar hacia Dios. No fue creada para desarrollar poder en medio de todo lo que le rodea, porque eso se llama metafísica y eso no entra dentro del cristianismo. Por causa de ese tipo de mensajes es que el mundo vive como en este momento vive. Por causa de ese tipo de mensajes es que en este momento la gente está confundida y no sabe si el mundo se va a acabar, y millones de cristianos están temblando en sus casas porque no saben qué va a suceder de aquí en adelante. Damas y caballeros, estamos apenas en la entrada de lo que va a ser la tribulación. Tiene que llevarse al arrebatamiento de la iglesia primero, pero no estamos viviendo el apocalipsis. Ninguno de los 4 caballos apocalípticos ha empezado su carrera. Ninguno todavía. La primera carrera, el primer caballo, nos habla del anticristo. No nos habla de una plaga como la que tenemos en este momento. Sigue diciendo: cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, no dañes vino ni aceite. Quiere decir que el aceite y el vino abundarán en esa época. Finalmente el capítulo 6, verso 7 de Apocalipsis nos dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. En el griego se dice verde amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Lo que está diciendo la Biblia es que después de una falsa paz que este jinete traerá, la Biblia nos enseña que viene una guerra extraordinaria, terrible. Y esa guerra va a traer una gran hambruna, según la misma Biblia. Y según la misma Biblia, por causa de la guerra y por causa de esa gran hambruna que vendrá, saldrá el imperio de la muerte inmediatamente detrás de la guerra y detrás del hambre. Y el infierno sigue a ese caballo de la muerte. ¿Cómo se entiende este pasaje bíblico? Se entiende así. Todos los que van muriendo sin el Señor, todos los que se han dejado marcar por la marca de la bestia y que han aceptado al falso Mesías, que mueren en esta guerra y que mueren de hambre, sus almas irán inmediatamente al Hades, que es el infierno o la condenación. Dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí quería yo llegar un momento, pero quiero recibir en este momento una pregunta. Arce de León, bendiciones, quiero saber cómo atacará Rusia a Israel si ya no hay ejércitos, elementos nucleares por el tratado de paz. ¿Cómo será ese ataque? Bien, antes de finalizar el estudio bíblico, se lo voy a responder. El ataque no será con armas nucleares. Imagínese usted que en este momento se forme una coalición que decide apoyar a Rusia para atacar a Israel. Rusia ahorita, mi amado amigo, se encuentra a 8 kilómetros de la frontera de Israel. ¿Quién lo trajo? Lo trajo Siria y lo trajo Irán. Y en este momento se une Togarma, que es Turquía, cumpliendo preciosamente la profecía bíblica. Rusia no necesita en este momento una coalición de naciones para atacar a Israel. Rusia hace un par de meses atrás habló de un proyectil que ellos llaman hipersónico, que tiene capacidad para ponerle 8, 9 o 10 ojivas termonucleares. Las bombas termonucleares son más devastadoras que la bomba nuclear. Le explico mejor. La bomba que cayó sobre Nagasaki y sobre Hiroshima para el año 46 no es la misma bomba de hoy. La bomba de hoy tiene un poder 100 veces más destructivo que el que cayó sobre Nagasaki e Hiroshima. Hablando de la bomba nuclear. Ahora aparece la bomba termonuclear, que es lo peor que el mundo, o lo más destructivo, que el mundo haya construido. Si en este momento Rusia quisiera atacar a Israel, no movería ejércitos, podía mover bacterias o podía mover el proyectil hipersónico conocido como Satán o Satanás 2. Lo enviaría sobre Israel 4, 5, 6 y exterminarían a Israel en este momento. Rusia no lo necesita. Rusia solamente actuaría de esa manera y acabaría con el problema de Israel sin antes que Israel también le mande algunas bombas termonucleares. ¿Cómo se llevará a cabo ese ataque? La Biblia lo dice claramente bien. Rusia desembarca tropas en Oriente Medio utilizando las fronteras de Siria para la invasión de Israel. Rusia posiblemente entraría por el punto más frágil, que serían las colinas del Golán, lo que se conoce como las colinas del Golán, posiblemente que tiene las grandes reservas de agua de Israel. Las colinas del Golán estuvieron en manos de Siria, pero en la guerra de los 6 días, en el 67, Israel la tomó. De hecho, le pertenecía a Israel. La tenía Siria, Israel se la arrebató en esta batalla y nunca más la ha vuelto a dar, ni se las devolverá tampoco. Entonces, Rusia debe atacar por tierra. Rusia unido a muchas naciones. No habrá armas termonucleares en esa batalla.
no hay necesidad de usarla. Para ese momento han sido destruidas por el Tratado de Paz de Daniel 9:27. Les explico mejor. Ese Tratado de Paz debe garantizar la estabilidad y la existencia de Israel. Para que Israel pueda bajar las armas y destruir lo que ellos tienen, tiene que haber un tratado de paz mucho más profundo que el que la gente piensa. La gente piensa que solamente es, ya no peleen más, firmen aquí. No, en ninguna manera. Tiene que haber un tratado donde se destruyan las armas de destrucción masiva. Ese tratado de seguridad y paz debe de llamarse seguridad y paz. Debe contemplar una desnuclearización, que fue lo que pidió el líder norcoreano cuando quiso sentarse con el señor Trump de los Estados Unidos. Que Trump le dijo que no se podía. Él pidió un tratado de desnuclearización de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia, Inglaterra, de todos los países que tienen armas nucleares. Él no lo va a lograr. Eso lo va a lograr el anticristo. Cuando Israel vea que ya no existen armas nucleares que puedan destruirlo y que hay un tratado de paz, entonces se cumple Ezequiel 38 y 39. Israel derriba sus muros. Israel vive tranquila y confiadamente. Cuando Israel diga en su corazón, estoy confiado y estoy tranquilo, entonces Rusia dirá, voy contra ti. Así que no es este momento en el cual se predice esa guerra. El hecho de que Rusia está a 8 kilómetros de la frontera de Israel no significa que ya viene Gog y Magog, significa que ya Rusia llegó. Y eso nos debe preocupar, porque el señor Putin llegó para quedarse. Y si usted está un poquito informado, el señor Putin hizo cambios en la política de Rusia y en las leyes de Rusia. Y hizo un cambio donde él debe quedarse como presidente hasta el año 2028 aproximadamente. Quiere decir que él no está pensando en salir. Si eso es así, es muy posible que él sea el hombre que dirija esta guerra en donde ellos van a ser destruidos por la mano de Dios. Allí les respondo la pregunta. Quiero culminar con el estudio en el versículo número 8 en esta noche. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad o pestes, y con las fieras de la tierra. 4 elementos entran en acción. 1, la guerra. 2, el hambre. 3, las pestes. Y 4, las fieras de la tierra. ¿Por qué quería yo llegar aquí para finalizar el estudio? Porque hace un par de semanas un científico americano decía que si esto sigue así, es muy posible entonces de que dentro de un año nosotros tengamos solamente la mitad de los habitantes en el planeta. Solamente en un año. Otros dicen que a 2 años ya la tercera parte del planeta se habrá ido. Entonces existe en este momento una confusión en el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Existe un tremendo temor acerca de estas cosas. El coronavirus cobrará tantas almas en este momento. Si estudiamos la Biblia, aquí se va la 4ª parte de la tierra en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Pero lo que origina la muerte de tantas personas, en primer lugar, es la guerra. En segundo lugar, es el hambre. En tercer lugar, entonces viene la peste. Y en cuarto lugar, vienen las fieras de la tierra. Eso significa entonces que en este momento no se profetiza para este momento, antes de la tribulación, que eso suceda. Si eso no se profetiza en este momento, quiere decir que hay un periodo de juicio en este momento, pero no estamos en la tribulación. Y coronavirus no cobrará el 50% de nuestra generación. No cobrará ni la 4ª parte ni la tercera parte de esta generación. Coronavirus debe tener en este momento sus horas o sus días contados. Coronavirus no se desarrollará como muchos piensan.
Yo espero personalmente la intervención de Dios en este momento. Yo no confío en la mano humana. Yo creo que Dios dará sabiduría a su pueblo, o de algún lado vendrá el alivio, en donde habrá una inyección o habrá un antivirus que logre detener esta plaga que hay en este momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor. Algunos dicen que algunos pasajes o los pasajes del Antiguo Testamento no se deben utilizar en el día de hoy. Hay una iglesia que se conoce como Misión Cristiana. Ella dice que solamente ellos creen en el Nuevo Testamento. Quiero que me escuchen bien, por favor. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo escribe así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Cuando Pablo escribió aproximadamente esa carta, el Nuevo Testamento aproximadamente empezó a escribirse entre el año 42 en adelante. Entonces, cuando Pablo habló de las cosas que se escribieron antes, estaba hablando de lo que conocemos como el Antiguo Testamento y que los judíos llaman el Antiguo Pacto. Quiere decir que la iglesia neotestamentaria fue enseñada y educada con los estudios del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos la primera enseñanza de Pedro en el libro de Hechos, nos daremos de cuenta que cita Salmos, que citan a Joel. Si vemos el Nuevo Testamento, nos daremos de cuenta que citan continuamente el Antiguo Testamento. Hoy nosotros podemos citar en estos momentos el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Hay una peste llamada coronavirus que está cazando gente en este momento y las está matando. La Biblia dice, Él tiene poder para librarte del lazo del cazador, de la peste del coronavirus, que es destructora. Él te puede librar a ti. Verás caer 1000 y 10,000, pero a tu casa, a tu hogar, no va a llegar el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Quienes hagan eso, el Señor les promete: ninguna plaga tocará tu morada, y serás guardado bajo sus alas. En el hebreo alas se traduce bajo su talit, que simbólicamente representa la palabra del Señor. Seremos guardados por su palabra en los tiempos más duros y más difíciles. No estamos en tribulación, gracias al Señor, no estamos en él. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sostenernos en las promesas del Señor, agarrarnos de ellas y encerrémonos en nuestra casa como el gobierno dice que hagamos, pero hagamos algo mejor. Dediquemos tiempo para compartir la Biblia en familia, para escuchar estudios, enseñanzas que nos edifiquen en este momento. Y para finalizar, le envío un mensaje a todos aquellos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, profetas que no huelen a una relación con Dios, apóstoles que se autoproclaman que no huelen a ovejas, maestros que no huelen a las Escrituras. Ustedes le van a dar cuenta a Dios por todas esas profecías infames y mentirosas que alentaron al pueblo a creer en un mensaje que Dios nunca les mandó. Ustedes darán cuenta a Dios. Aquellos dueños de emisoras y de televisoras cristianas que ahora están hablando que vamos a ayunar y vamos a decretar decretos que no sirven para nada, les quiero dar el siguiente mensaje. Dios puso en las manos de ustedes el poder tener una televisora y una emisora, no para engrandecer el nombre de ustedes, sino para poder proclamar a los cuatro vientos una enseñanza no comprometida ni con el bolsillo de nadie, ni comprometida con nadie. Un mensaje limpio y puro como el que encontramos en Hechos 20:20, cuando Pablo dice en la traducción viviente: he predicado lo que ustedes necesitaban oír, no lo que querían oír ni lo que me mandaron a predicar. Señores, ustedes creen que esto es broma, pero ustedes le darán cuenta a Dios por haber enfermado esas televisoras y enfermado esa radioemisora,
hablando solamente de dinero, dinero y dinero, cuando algunos de ustedes viven 5 vidas y no se gastan el dinero que tienen en este momento. Es una vergüenza encontrar gente con dinero y millones en el banco, llamando a la gente a sembrar. Yo les digo a estos títeres del dinero en este momento, si realmente ustedes aman a Dios y creen en el Evangelio, dejen de actuar como pordioseros y saquen 3, 4 milloncitos de lo que ustedes tienen guardados, pónganlos a plazo fijo y con los que les dan, paguen las necesidades que tiene su emisora y televisora. Y si el pueblo quiere dar de corazón, sin pensar que están comprando milagros a Dios, entonces el pueblo puede apoyar para que la emisora y las televisoras sigan adelante. Pero no vendan la fe. No hagan promesas que Dios no ha hecho. No le mientan al pueblo. Estudiense bien 2 de Pedro capítulo 3, verso 1 al 3. Capítulo 2, verso 1 al 3. Estudienlo bien y verán cómo el Espíritu Santo le habla a ustedes. Prepárense, porque si en esta vida ustedes no rinden cuenta a nadie, a Dios sí se la van a rendir. Finalmente, les envío un mensaje a los presidentes, presbíteros de concilios y demás. ¿Por qué permiten esto? ¿Por qué no disciplinan a esos tipos que están vendiendo y comercializando con la fe? ¿Por qué les prestan sus televisoras y sus emisoras para que proclamen un mensaje tan enfermo como ese? Es que ustedes no conocen a Dios. Ustedes darán cuenta a Dios también en el día de mañana. Mi Dios no le tiene miedo a ninguno de ustedes. Mi Dios les siga bendiciendo en esta noche.